Hubo un tiempo en que las comidas no empezaban con la pregunta ¿qué comer de rico?, sino con ¿cómo hacer para que toda la familia quede satisfecha hasta el final del día? En las viejas cocinas de los años 70 y 80, la gente transformaba los ingredientes más baratos y sencillos en platos que traían consigo recuerdos, calidez y una inolvidable sensación de seguridad. Esos platos no eran lujosos ni elaborados, pero estaban estrechamente ligados a la infancia, al olor de la cocina al atardecer y al sonido de la cuchara chocando con la olla. ¿Recuerdas esa sensación? ¿Y cuántos de estos platos aparecieron alguna vez en la mesa de tu familia? 1. Pasta con salsa de queso sencilla. En la memoria de muchas familias, esto no era solo un plato, sino una solución para esas noches en que el dinero para la compra escaseaba. Los fideos se cocían en una olla grande de agua hirviendo y el vapor que subía calentaba la pequeña cocina. Cuando la pasta estaba tierna, el cocinero la mezclaba rápidamente con mantequilla, un poco de leche y un sobre de queso en polvo de su característico color amarillo anaranjado. Ese color no era natural, pero la sensación que proporcionaba era muy real, cremoso, salado y extrañamente familiar. Este plato no requería grandes habilidades ni mucho tiempo. Aparecía en días ajetreados, noches cansadas o cuando alguien necesitaba algo rápido, caliente y fácil de comer. Los niños esperaban junto a la mesa y los adultos suspiraban aliviados porque, en cuestión de minutos, la cena estaba lista. A veces se añadía un poco de pescado enlatado, salchichas cortadas o cualquier cosa que quedara en la nevera para hacer el plato más sustancioso. Lo especial es que, ricos o pobres, todos habían comido este plato alguna vez. No distinguía clases sociales, solo brindaba una sensación de ser cuidado. Si lo piensas, ese sabor cremoso y salado te recuerda a una noche muy específica del pasado. 2. Pastel horneado. Imitación fruta, de galletas saladas. Hubo momentos en que incluso la fruta se convertía en un lujo. Y fue en esas circunstancias que nació un pastel peculiar, no de fruta, sino de galletas saladas que parecían destinadas solo para un tentempié. Se trituraban o se colocaban las galletas en un molde, y luego se rociaba con una mezcla de agua azucarada, limón y un poco de especias aromáticas. Al hornearse, las galletas se ablandaban, absorbían el líquido y se transformaban en una textura que sorprendía a muchos. Al cortar un trozo, la capa crujiente exterior daba paso a un relleno suave, ligeramente dulce, con un aroma familiar que recordaba a un pastel de frutas tradicional. Quienes lo comían sin saber de antemano, a menudo les costaba creer que estaban comiendo un pastel hecho de galletas. Este plato solía aparecer en pequeñas reuniones, en las comidas compartidas de fin de semana, donde la gente compartía no solo la comida, sino también historias sobre cómo se las arreglaban en tiempos difíciles. Lo que hacía especial a este pastel no era su sabor perfecto, sino la creatividad y el espíritu de ahorro que había detrás. Con ingredientes aparentemente inconexos, la gente conseguía crear un postre suficiente para alegrar el día. ¿Alguna vez has comido un plato que, al conocer sus verdaderos ingredientes, no pudiste evitar sorprenderte y reírte? 3. Estofado de carne picada con verduras. Cuando los grandes trozos de carne se volvieron demasiado caros, la carne picada se convirtió en una opción habitual en muchas cocinas. Con una pequeña cantidad, el cocinero podía transformarla en un gran estofado, combinándola con todo tipo de verduras disponibles. La carne se salteaba ligeramente con cebolla para realzar su sabor. Luego se añadía a la olla junto con patatas, zanahorias, apio y un caldo ligero. El plato no requería mediciones exactas. Todo se añadía por experiencia y a ojo. El estofado burbujeaba a fuego lento en la estufa durante mucho tiempo. El aroma se extendía por toda la casa, creando una sensación de calidez incluso cuando hacía frío afuera. Las verduras se ablandaban, el caldo se espesaba, y pequeños trozos de carne se distribuían por toda la olla, como pequeñas recompensas en cada cucharada. Cada tazón de estofado no era excesivamente sabroso, pero sí lo suficientemente saciante, reconfortante y abundante
como para alargar la comida de toda la familia. Este plato solía cocinarse a primera hora de la tarde, para que cuando todos regresaran a casa, solo tuvieran que servirlo y disfrutar de una cena caliente. ¿Recuerdas la sensación de esperar a que el estofado estuviera listo, con hambre y expectación, sabiendo que, aunque sencillo, esa comida te haría sentir mejor? 4. Pasta gratinada con pescado enlatado y salsa cremosa. Hay platos asociados a esas noches tranquilas cuando todo en casa transcurría lentamente. La pasta gratinada con pescado enlatado es uno de ellos. La pasta se cocía al dente, luego se mezclaba con pescado enlatado desmenuzado, una salsa cremosa espesa y a veces algunas verduras congeladas que quedaban en el congelador. Todo se colocaba en una fuente para horno, se extendía uniformemente y se cubría con una capa de migas crujientes para crear contraste al comer. Cuando la fuente de pasta se metía en el horno, un aroma se extendía gradualmente por toda la cocina. Era el olor de la salsa cremosa calentándose, del pescado mezclándose con el almidón, creando una sensación muy particular que todo el que lo había probado recordaba. Al sacarlo, la superficie del plato estaba ligeramente dorada y crujiente por fuera, pero suave y húmeda por dentro. Cada cucharada llevaba un sabor cremoso y salado en su justa medida, con un toque dulce de las verduras. Este plato no era sofisticado, pero sí suficiente para alimentar a toda la familia con una cantidad muy modesta de ingredientes. Solía aparecer entre semana, cuando nadie tenía tiempo para pensar mucho en la cena. ¿Todavía recuerdas la sensación de comer este plato cuando aún humeaba y de saber que, por fin, ese día todo estaba bien? 5. Sopa de frijoles con grasa de tocino ahumado. En días fríos, cuando la comida no necesitaba ser abundante, sino solo lo suficientemente caliente y saciante, un sencillo tazón de sopa de frijoles se convertía en la salvación. El cocinero empezaba con unos trozos de grasa de tocino barata, los ponía en una olla y los calentaba hasta que se derretía una capa de grasa aromática. Esta grasa era la base del sabor de todo el plato, aunque la cantidad de carne real fuera muy poca. Luego se añadían cebolla, zanahorias, frijoles secos que se habían remojado la noche anterior y agua hasta cubrirlo todo. La olla de sopa se dejaba hervir a fuego lento durante varias horas, tiempo suficiente para que los frijoles se ablandaran, se hincharan y el caldo se espesara de forma natural. El aroma se extendía lentamente por toda la casa. No era fuerte, pero sí persistente, haciendo que cualquiera que pasara por la cocina sintiera hambre. Al servirla en un tazón, la sopa era de color claro, espesa, con frijoles que se deshacían y pequeños trozos de carne con un sabor salado intenso. Cada cucharada brindaba una sensación de calidez, lentitud y satisfacción. Esta sopa solía comerse con pan, que se troceaba y se mojaba en el caldo para absorber su sabor. No era sofisticado ni ostentoso, pero alimentaba a toda la familia durante varias comidas. ¿Recuerdas la sensación de sentarse en silencio, sorber cada cucharada de sopa caliente y dejar que el calor se extendiera gradualmente por todo tu cuerpo? 6. Albóndigas con cereales en salsa de tomate. Este es un plato que nació de la necesidad de estirar un poco más la carne. La carne picada se mezclaba con cereales secos sin cocinar, un poco de huevo y especias sencillas, y se formaban bolas irregulares. Al dejarlas caer en la salsa de tomate que hervía a fuego lento, los cereales absorbían el agua, se hinchaban y se hacían visibles en la superficie de las albóndigas, creando una apariencia muy característica que hacía que este plato fuera difícil de confundir con cualquier otro. La olla de albóndigas hervía lentamente en la estufa. La salsa de tomate se espesaba y se impregnaba gradualmente en cada albóndiga. El olor a tomate maduro, mezclado con el de la carne y el almidón, creaba una sensación familiar y agradable. Al comerlas, las albóndigas eran suaves, no densas, con un toque harinoso de los cereales y el sabor agridulce de la salsa que las envolvía. Este plato solía servirse con la abundante salsa
vertiéndola sobre pan o acompañándolo con un carbohidrato sencillo para saciar más. Este no era un plato para impresionar, sino para sobrevivir una larga semana. Mostraba cómo la gente aceptaba sacrificar la textura perfecta a cambio de la abundancia. Cuando muerdes una albóndiga así, ¿piensas por qué estos platos sencillos se recuerdan durante tanto tiempo? 7. Pimientos rellenos de carne y arroz. Hay platos que parecen elaborados con mucho esmero, pero que en realidad nacieron de un cálculo minucioso en tiempos de escasez. Los pimientos rellenos de carne y arroz son uno de esos platos. Se cortaba el tallo de los pimientos, se vaciaban por dentro y luego se rellenaban con una mezcla de carne picada ligeramente salteada con arroz cocido, un poco de salsa de tomate y especias sencillas. Gracias al arroz, la escasa cantidad de carne se estiraba considerablemente, manteniendo una sensación de abundancia. Al colocar los pimientos en una bandeja y meterlos al horno, se ablandaban gradualmente. La piel del pimiento se oscurecía, desprendiendo un dulce aroma natural que se mezclaba con el de la carne y el tomate. Al sacarlos del horno, cada pimiento se desinflaba ligeramente, abrazando firmemente su relleno caliente en el interior. Al cortarlo, subía el vapor y el relleno era suave, húmedo, no demasiado intenso pero suficiente para que el comensal se sintiera satisfecho y a gusto. Este plato solía considerarse una cena decente, a pesar de los ingredientes tan económicos. Proporcionaba la sensación de que, sin importar las circunstancias, la comida mantenía su propia forma y orden. ¿Recuerdas la primera vez que viste un plato sencillo, pero que parecía preparado para una ocasión especial? 8. Pastel de carne horneado con salsa de tomate. Este plato representa la ingeniosidad de transformar una cantidad limitada de carne en una cena abundante para toda la familia. La carne picada se mezclaba con pan rallado o cereales, huevo y cebolla picada, todo amasado lo suficiente para que se uniera sin apretar demasiado. Esa mezcla se moldeaba en forma de barra, se colocaba en un molde y se cubría con una capa de salsa de tomate espesa y ligeramente dulce. Al meterlo en el horno, el olor a carne asada y salsa de tomate se mezclaba, extendiéndose por toda la cocina, creando una sensación muy familiar. Durante el horneado, la capa superior de salsa se espesaba, ligeramente caramelizada en los bordes, formando una cobertura suave y sabrosa, mientras que el pastel de carne por dentro seguía tierno y húmedo. Al cortarlo, cada rebanada mantenía su forma, pero no era demasiado firme, revelando un interior salpicado de cebolla y migas de pan. Cada bocado ofrecía el suave sabor salado de la carne y el agridulce de la salsa, suficiente para no necesitar ningún otro plato elaborado. Lo que hacía que este plato fuera recordado durante mucho tiempo era su capacidad para prolongar el valor de los ingredientes. La parte del pastel de carne que sobraba al día siguiente solía reutilizarse, cortándose en rebanadas y comiéndose fría con pan. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, a veces, los platos más deliciosos son aquellos cuyo día después es más memorable que la primera comida? 9. Sopa de frijoles, hecha con huesos de carne sobrantes. Después de esas raras comidas con carne, lo más valioso que quedaba no era el último trozo de carne, sino el hueso ya roído. De ahí nacía una olla de sopa de frijoles sencilla, pero llena de valor. Los huesos de carne se ponían en una olla grande junto con frijoles secos, cebolla, zanahorias y agua fría, y se dejaba hervir a fuego lento durante varias horas. Durante ese tiempo, el sabor que aún quedaba en los huesos se disolvía lentamente, haciendo que el caldo adquiriera un sabor intenso sin apenas necesidad de añadir nada más. Cuando los frijoles se ablandaban y empezaban a deshacerse, el caldo se volvía espeso y adquiría un color claro característico. Los pequeños trozos de carne que aún se adherían a los huesos se desprendían, flotando en la olla como sorpresas inesperadas. Cada tazón de sopa ofrecía un sabor salado suave, ligeramente graso y una sensación de saciedad muy evidente. Este es un plato sin prisas, que solía cocinarse desde temprano por la mañana para que estuviera listo por la tarde-noche. Esta sopa
representa la mentalidad de no desperdiciar nada, donde todo puede convertirse en una comida si se tiene suficiente paciencia. Cuando sorbes la última cucharada de sopa, ¿alguna vez pensaste que precisamente ese ahorro había creado los recuerdos más duraderos en la gastronomía familiar? 10. Pastel de chocolate sin huevo, sin leche. Cuando los huevos, la mantequilla y la leche se volvieron caros o difíciles de conseguir, este pastel de chocolate especial apareció como una solución sorprendente. Sin necesidad de huevos para la esponjosidad, sin necesidad de mantequilla para la cremosidad, el cocinero mezclaba harina, azúcar, cacao, un poco de aceite, vinagre y agua directamente en el molde del pastel. El método parecía extraño al principio, pero cuando el pastel se metía en el horno, la reacción entre los ingredientes creaba un pastel suave, húmedo y con un sabor más completo de lo que muchos imaginaban. Cuando el pastel estaba listo, su superficie era oscura. El olor a chocolate se extendía por toda la cocina, evocando una sensación de calidez muy familiar. Al morder un trozo, el pastel no estaba seco ni desmenuzable, sino suave y lo suficientemente dulce para satisfacer el antojo de postre de toda la familia. La cobertura solía ser simplemente una salsa hecha de cacao y azúcar, sin ser elaborada pero suficiente para completar el pastel. Este pastel solía aparecer en cumpleaños sencillos, pequeñas reuniones, donde la alegría no venía del lujo, sino de que todos tuvieran su porción. Demostraba que, incluso en tiempos de escasez, la gente podía crear momentos dulces. ¿Alguna vez te sorprendió saber que un pastel delicioso se hacía con ingredientes que parecían imposibles? Esos platos no solo alimentaron a la gente durante los años difíciles, sino que también dejaron recuerdos insustituibles. Nos recuerdan que la calidez a veces proviene de las cosas más sencillas. Si alguna vez reconociste una parte de tu infancia en estos platos, dale a me gusta al video y suscríbete al canal para continuar este viaje nostálgico en los próximos episodios.